Bienvenidos. Este video va a ser sobre los fenicios y los hiperbóreos. Este video detallará más sobre las conexiones irlandesas antiguas que he hecho en videos anteriores. Esta presentación está basada e inspirada por el trabajo de Michael Sarian, El origen irlandés de la civilización. Quiero empezar diciendo que no soy un erudito. No deberías tomar mis palabras como un hecho, simplemente considera el tema con una reflexión profunda y sin juzgar. Trate de dejar de lado sus concepciones del hablante y también sus concepciones de la realidad. La mayor parte de lo que se dirá se considerará fuera de la norma de la historia tradicional, pero incluso algunas personas que se consideran investigadores alternativos todavía encuentran difícil de creer parte del contenido que presentaré. El tema que nos ocupa realmente requiere pensamiento crítico para conectar todos los puntos. Nos han alimentado con mentiras la mayor parte de nuestra vida. No es sorprendente que no tengamos idea de quiénes somos o de dónde provienen la mayoría de nuestras culturas. Mi objetivo con esta presentación es ayudar a otros a iniciar su viaje de curiosidad y pensamiento crítico en lo que respecta a los orígenes humanos, la cosmología y la antigüedad. Lo que tenemos hoy es una cultura que es constantemente manipulada por la investigación convencional alternativa. Creemos que Ancient Aliens en la televisión, conocido como alienígenas ancestrales, es investigación alternativa, cuando esto es obviamente propaganda para cegar a las personas que realmente piensan en este tema. Alienígenas ancestrales no quieren que conozcas nuestra verdadera historia, y definitivamente no quieren que conozcas a los verdaderos constructores de las pirámides. Vamos, esto está en el canal de historia, los Pawn Stars. Sí, eso no es historia. Creo que dicho esto, comenzaremos la presentación. Al final, todo lo que puedo decir es que debes hacer tu propia investigación, la supresión de la conciencia. Hoy cuando miramos a la mayoría de la población, ¿qué vemos? Quiero decir, ¿podemos realmente decir que somos una cultura que realmente comprende su pasado? En el Timeo de Platón, uno de los sacerdotes de Egipto le dice a Solón que ni siquiera sabían de dónde venían. Si los griegos no sabían de dónde venían, ¿qué dice eso de nosotros? Hoy en día la gente es literalmente incapaz de pensar. Tenemos masas que están en pensamiento grupal, y cualquiera que piensa fuera de lo común es puesto en forma. Estados Unidos está gobernado por corporaciones, y si las corporaciones pueden ser psicópatas, ¿qué dice eso sobre los medios de comunicación? ¿O el sistema educativo? Resulta obvio que los imperios también pueden quedar ciegos con el derecho a la conquista. ¿Por qué es tan loco creer que la historia se puede reescribir? Todo el mundo está en un estado de trance debido al entretenimiento constante desde todos los ángulos. A ninguno de nosotros se nos enseña a ser dueños de la mente. Todos nuestros pensamientos están fuera de control y tenemos personas que sufren de aburrimiento, que es un desapego total del propósito y el impulso propio. La mente de todos está sobreestimulada por la serotonina de las redes sociales. Luego tenemos el café, la pornografía y las dietas poco saludables, todo lo cual contribuye a la incapacidad de pensar profundamente. Creo que es obvio que no nos enseñan a ser filosóficos ni a cuestionar la naturaleza de la realidad. De Manly P. Hall, La enseñanza secreta de todas las edades. Pitágoras concebía que las matemáticas eran las más sagradas y exactas de todas las ciencias, y exigía de todos los que acudían a él para estudiar una familiaridad con la aritmética, la música, la astronomía y la geometría. Puso especial énfasis en la vida filosófica como un requisito previo para la sabiduría. Pitágoras fue uno de los primeros maestros en establecer una comunidad en la que todos los miembros se ayudaban mutuamente en el logro común de las ciencias superiores. Así es como creo que era en la época de Tartaria, la de Atlantis o prediluviana. Las ciencias superiores, la filosofía y la comprensión de la realidad eran muy prevalentes en cada individuo de esa sociedad. Hoy vemos todo lo contrario. Atlántida y el diluvio. La historia de Sumeria y la idea de que la civilización surgió en el Medio Oriente hace 5000 años no es la verdadera historia de la civilización. En los Vedas tenemos historias que hablan de cómo la humanidad se remonta a millones de años. Escuchamos sobre barcos voladores llamados vimanas, e historias de guerras antiguas con armamento de alta tecnología.
Muchas culturas tienen mitos sobre las inundaciones, y hay muchas ciudades sumergidas bajo el agua que aún tienen un misterio por resolver. Michael Cremo también es una gran referencia para esta idea. Tiene muchos libros que hablan sobre la idea de que la historia de la civilización y la humanidad se remonta a mucho antes de lo que podríamos imaginar. En esta teoría, Atlantis era un gran continente en el Atlántico, que después de algún cataclismo fue destruida. La civilización en ese momento era muy avanzada, no solo en tecnología, sino también en magia y conocimiento de uno mismo. Se decía que los atlantes eran adoradores del sol, y esto tiene sentido con lo que dijo el sacerdote en el Timeo de Platón. Nuestras ciencias están canosas con la edad, lo que significa que no inventaron sus ciencias, sino que se transmitieron. Ahora, un grupo de habitantes de Atlantis evitaron el cataclismo y navegaron hacia el este, donde desembarcaron en Irlanda y el norte de España. Irlanda y España solían ser una Hibernia. Esta es la explicación de dónde y cómo llegó la civilización al este y luego al resto del mundo. La Atlántida fue destruida y la humanidad fue dispersada y perdida por todo el mundo. Pero hubo un grupo avanzado que contenía el conocimiento del culto al sol y las ciencias, que desembarcó en la antigua Irlanda, España. Luego comenzaron su viaje para reeducar el mundo que en ese momento había sido muy primitivo. Del Atlantis de Donnelly, en su gran peregrinación misionera, dieron la vuelta al mundo para dar religión y conocimiento de Dios a las diferentes razas de la humanidad. También establecieron sacerdocios y dieron alfabetos a las razas que hasta entonces no estaban ilustradas en tales materias. Irlanda es el país en el que se descubrieron y desarrollaron por primera vez las artes y las ciencias. A este país los griegos aplicaron el término ojigia, un término que nunca fue dado excepto a los muy antiguos, y es de los irlandeses, los arios, que los griegos rastrearon su descendencia, los druidas irlandeses, la raza aria, raíces de la astroteología, extendiendo la civilización una vez más. Todo lo que sabemos sobre esta antigua raza proviene de los griegos y los romanos. Hay una gran página de Bruce Linnell que enumera casi todo lo que los antiguos romanos y griegos decían sobre los celtas. Los primeros autores griegos y romanos a menudo se refieren a hiperbóreos y cimerios. Algunos autores modernos consideran que se trata de posibles referencias a los celtas. Los hiperbóreos eran originalmente una raza mítica y sagrada que a menudo se asociaba con el dios Apolo. Vivían en los confines de la tierra. La palabra hiperbórea significa más allá del viento del norte, y vivieron largas vidas en paz consigo mismos y con sus vecinos. Posteriormente, autores antiguos mezclan sus leyendas con las culturas británica, celta del norte y germánica. El nombre cimerio tiene muchos significados. Para los primeros griegos antiguos, eran una raza misteriosa que vivía en la niebla y la oscuridad en los confines de la tierra. Pero los autores griegos posteriores describen claramente los movimientos de un grupo de personas, a las que llamaron cimerios. Ahora creo que los primeros conocían una verdad más profunda de una historia verdadera que realmente sucedió, y luego los autores posteriores fueron solo autores de propaganda. Si quieres ver todas las referencias a hiperbóreos y cimerios, y qué autor romano o griego habló al respecto, el enlace está en la descripción. Todo esto es referencia a la raza aria. Pero, ¿qué significa aria? De Michael Sarian. El nombre Irlanda originalmente se tradujo como Ari o Arialand. Una de las principales connotaciones del término es tierra occidental. Otro era tierra de los puros o nobles. Los druidas eran arios. Esta palabra suele interpretarse estrictamente como raza. Sin embargo, el término también se refiere a la casta espiritual. También es el verdadero nombre de Irlanda, correctamente traducido como Ariland o tierra de los Aria. El término se puede traducir correctamente como Eri, que significa la diosa de la tierra de los antiguos druidas. Etimológicamente, Ari y Eri se encuentran como raíces en términos y nombres como Aria, Terra, Tara, María, Hera, Benarés, Armenia, Arameo, aristocracia, etc. Nombres como Taré, padre de Abraham, y el topónimo Arán son irlandeses. Arán es sinónimo de ario. Los epítetos ibérico, hiberniano, hébridas, Ebericum, antiguo nombre de York, y Hebron,
son equivalentes al latinizado hiperbóreo, connotando Irlanda y la patria ártica. Este es el verdadero significado de Eber, un antepasado de los israelitas, topónimo y nombre personal, Heberi, hebreo. Los sacerdotes del Nilo, los Ibaru, tomaron su nombre del ilustre Aria del noroeste, como nos dice la gran Anna Wilkes. Hiperborea era sin duda la tierra de los druidas y bardos, cuya religión era idéntica a la de los hebreos posteriores. La misma palabra para un druida, bardo, es equivalente a Boreades o Boreas, que significa norte. Los Ibaru no eran más que un contingente de occidentales que vivían en Oriente Medio. Los grupos relacionados eran los luvianos y Shem-Suhor, los discípulos de Horus. La evidencia de su presencia ha sido completamente suprimida. Entonces esta área significó mucho para los antiguos. También podemos ver cómo Hiperbórea está realmente conectado con Irlanda y los antiguos irlandeses. Tenemos naciones como Siria, Irán, Armenia, todas rindiendo homenaje a estos nobles pueblos que en la cima de su sociedad valoraban cosas como ser moral, espiritual, filosófico, tener una mente llena, cosas que hoy damos por hecho. La definición sánscrita de Arya es noble, no ordinario, valioso, precioso. No se trata de raza, ni de control, ni de poder. Se trata de comprender quiénes somos y nuestro pasado. Entonces, aquí hay algo convencional de Irlanda. Esto es lo que dice Wikipedia. Lo que se sabe de la Irlanda precristiana proviene de referencias en romano escritos, poesía irlandesa, y mito, y arqueología. Aunque se han encontrado algunas posibles herramientas paleolíticas, nada que encontraron es convincente en cuanto a un asentamiento paleolítico en Irlanda. Permíteme darte una pista sobre por qué no se encuentra nada. De Conor McDarry. Era la idea sostenida por los líderes de la Iglesia y el Estado romano, eran prácticamente uno, de que todo el poder debía estar centralizado en el jefe de la Iglesia, que era también emperador del Estado, y todas y cada una de las instituciones religiosas que en cualquier forma que entrara en conflicto con este ideal debía ser eliminada. Por esta razón se suprimieron los cultos mistéricos y la iniciación en los misterios antiguos o esotéricos. No existía ningún establecimiento, culto o práctica religiosa que atrajera y mantuviera a los hombres a ella, excepto la Iglesia estatal romana, y, además, como el estudio y la preparación necesarios para aquellos que fueron seleccionados para la iniciación en los misterios superiores, era tal que desarrollaba un estado mental altamente filosófico y espiritual. Dicho estudio y preparación no concordaba con el objetivo que los gobernantes de la Iglesia tenían en mente. Tales mentes no cederían la adhesión a una iglesia meramente política e idólatra, cuyas doctrinas estaban, en su mayoría, destinadas a la multitud no instruida. Tales mentes no podrían ser dominadas por un sacerdocio político o mercenario. Eran hombres iluminados y obstaculizaron el proyecto de la iglesia. Por lo tanto, las instituciones que produjeron tales hombres debían ser suprimidas. Ahora bien, creo que existen múltiples niveles en lo que conocemos como druida. Tenemos a los antiguos druidas, luego tenemos a los druidas judíos. Eso tendrá que ser para otro video, pero tenlo en cuenta con algunas de las cosas que diré, que definitivamente hay una conexión entre los judíos aquí. Los antiguos druidas fueron los antiguos sacerdotes que preservaron la sabiduría de Atlantis. Aquí es donde comienza la fuente de la astroteología. No sé cuántos de ustedes conocen a Newgrange, pero es un sitio asombroso. Es más antiguo que Stonehenge y las grandes pirámides de Giza. Y adivinen qué, vemos lo mismo, una estructura masiva que está alineada con alineaciones y simbolismos astrológicos. Newgrange es aún más sorprendente porque hasta el día de hoy está perfectamente alineado con el solsticio de invierno de Julio César. Como uno de sus principales dogmas, incluyen que las almas no son aniquiladas, sino que pasan después de la muerte de un cuerpo a otro, y sostienen que esta enseñanza anima mucho a los hombres a ser valientes al ignorar el miedo a la muerte. También discuten e impartan a sus jóvenes muchas cosas sobre los cuerpos celestes y sus movimientos, el tamaño del mundo y de nuestra tierra, las ciencias naturales y la influencia y el poder de los dioses inmortales. César te está diciendo de dónde obtuvieron Roma y Grecia
su conocimiento de los planetas y los dioses y sus ciencias. Ves que todos estos historiadores mezclan la verdad con el engaño. Es la única manera de realmente resonar con la masa del subconsciente de la humanidad. Así, con una concepción y una comprensión astutas de la política, Roma dio a la Biblia irlandesa una historia y una geografía que, a través de sus esfuerzos por darle la apariencia de verdad, como un registro de sucesos y hechos reales, han acumulado aflicción y miseria sobre la humanidad. Para perfeccionar este proyecto, Roma predicó e instigó las guerras de las cruzadas. Esto fue con el propósito expreso de apoderarse de los países del este y dar nombres a lugares en este país llamados Palestina o Siria, para corresponder con los nombres alegóricos y crípticos, los nombres irlandeses, en la Biblia, y los nombres irlandeses todavía lo son hasta el día de hoy. Y esta es la razón principal por la que a los católicos romanos irlandeses de nuestros días no se les animó a leer o estudiar la Biblia. De esto también, que la lengua irlandesa fue principalmente suprimida y casi destruida. Para llevar a cabo este plan de ocultar el conocimiento de estas cosas al mundo, Roma ha inventado convenientemente una lista de nombres ficticios que los sacerdotes asumieron para establecer autoridades que se suponía habían vivido en los periodos de tiempo que les habían sido asignados y que serían citadas por la posteridad para verificar las falsificaciones que habían establecido como hechos. Tales son los nombres Heródoto, Manetón, Berosus, Josephus, Irenaeus, Origen y Eusebius. Estos historiadores aparecen, a la luz que tenemos hoy de sus obras, como otros tantos personajes ficticios a quienes atribuir escritos realizados por los sacerdotes romanos y británicos de épocas muy posteriores. Estaban muy ocupados inventando la historia después de la invasión inglesa de Irlanda y la conquista de la iglesia irlandesa, y ya en la primera parte del siglo XIII se propusieron alterar la Biblia irlandesa para hacerla suya. De Conor McDarry. Los druidas fueron la última fuerza en resistir a Roma. Esto tiene sentido porque no entendemos esta parte de nuestro pasado, pero los antiguos sabían esto. Eso es lo que dicen los mitos de Hiperbórea, Atlantis, Lemuria. Todos sabíamos que los dioses bajaron y nos dieron el conocimiento. Ahora los alienígenas ancestrales se alegran de hacerte creer que son extraterrestres. Pero voy a tomar una ruta alternativa y decir que no. Hemos estado ciclando en un ciclo infinito. Y cada vez que nos volvemos extremadamente conscientes o nos convertimos en seres iluminados en esta tierra, ocurre un cataclismo. Los romanos decidieron que podían evitar que esto sucediera eliminando todos los rastros de nuestro pasado y creando una historia, cosmología y religión falsa. Todo en combinación para ponernos en amnesia histórica, sin capacidad de usar nuestra mente para comprender la realidad que realmente estamos dentro. Es un desastre. ¿Quiénes son los celtas? Los celtas tienen una lengua indoeuropea, así que la historia convencional supone que los celtas emigraron del Mar Negro. Migraron para dominar la mayor parte de la Europa moderna, de 1400 a.C. a 600 a.C. Dicen que se mudaron al norte de España y de alguna manera preservaron su cultura aquí y luego la llamaron Galicia. Me parece gracioso que no saben qué significa, cuando creo que es una derivación posterior de Gaul, Galia. Cuando buscamos Gaul en un diccionario gaélico dice Gal, un habitante de las tierras bajas, un extraño, de Gaius, un galo, siendo los galos los primeros extraños en visitar o ser visitados por los irlandeses en la época prerromana y romana. Gaia, una perra. CF, Galesgast, una perra. G es posiblemente para gasled, tapa de gas. Pot ha aportado el galgo español, que sin embargo se basa en Canis Gallicus. Si has visto mis otros videos, sabrás que este es un tema común en la historia. Cuando los intrusos toman el control, entran, causan estragos, y luego cambian el nombre de la tierra, la gente, y después de una generación, la gente ni sabe de dónde son. A la gente de Galicia se le dice que sus orígenes se encuentran en el Mar Negro, cuando en realidad llegaron algunos extraños y conquistaron la tierra. Observe también cómo Galicia tiene una arquitectura fantástica. De las Odas de Píndaro. Resumen. Píndaro describe a los hiperbóreos como un pueblo antiguo y sagrado, que adora a Apolo y vive sin enfermedades, vejez, ni conflictos. En sus Odas Píticas, Píndaro dice,
que viven en un lugar al que no se puede llegar en barcos, ni por tierra, pero en odas olímpicas parece indicar que están asociadas con la fuente del Danubio. Según Wikipedia, el Danubio fue una vez una antigua frontera del Imperio Romano. Píndaro está diciendo que estos hiperbóreos se trasladaron al este, ¿y son ellos la verdadera fuente del Danubio? No puedo encontrar en ninguna parte de Wikipedia que diga que este es un río creado por el hombre. Pero, si lo que dice Píndaro es cierto, esta una vez gran nación tenía este río rodeando toda su frontera. Los celtas no son los verdaderos irlandeses originales. Platón describe a los celtas y los íberos como borrachos y guerreros. Los celtas ocuparon tierras en la actual Europa del Este, Grecia, España, el norte de Italia, Europa Occidental, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. El pueblo celta ha desconcertado a antropólogos e historiadores durante generaciones. Eran una cultura analfabeta, cuya historia y literatura se conservaban a través de la tradición oral. Los orígenes de los celtas están envueltos en un velo de misterio. Encontré estas citas de este artículo en el que este investigador discutía si el término celta se usaba siquiera en Irlanda antes del siglo XIX. Independientemente de si los celtas llegaron alguna vez a Irlanda, lo que es innegable es que los escritores medievales irlandeses y galeses no dijeron absolutamente nada sobre un pasado celta. Tampoco sugirieron que los irlandeses y los galeses tuvieran una afinidad mutua basada en esta herencia compartida. En otras palabras, antes del año 1700, nadie llamaba celtas a los irlandeses y galeses. Entonces, ¿de dónde surgió la idea de que somos celtas? Mi propia investigación ha demostrado que la palabra celta rara vez aparecía en los periódicos irlandeses a principios del siglo XIX. De repente, la regularidad de su uso aumentó dramáticamente en la década de 1840, se duplicó nuevamente en la década de 1850 y en la década de 1880. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Suiza en la década de 1850 revelaron evidencia de una antigua civilización celta que una vez había dominado Europa. Durante un periodo de 20 años, los celtas fueron establecidos como un hecho biológico por los científicos, con un pasado glorioso por los arqueólogos, un sentido de seriedad académica por los lingüistas y rasgos de personalidad identificables por los literatos. Esto hizo que el celtismo fuera atractivo para los nacionalistas de Irlanda y Gales, y, a principios del siglo XX, la mayoría de las personas en ambos países creían que eran celtas. Así que terminemos el segmento sobre los celtas con: definitivamente hay un encubrimiento de una nación que una vez fue grande, lo cual voy a insinuar que eran los hiperbóreos. Hiperbóreos y Tartaria. Los hiperbóreos deben ser este antiguo imperio que hoy llamamos Tartaria. ¿Quién más podría haber alcanzado tal conocimiento? Yo diría que eran las personas que no morían y vivieron vidas extremadamente largas. Estos hiperbóreos deben tener una conexión con los irlandeses. Debe ser que los historiadores griegos antiguos fantasearon con estos pueblos antiguos para que pareciera una leyenda. Esto es lo que pienso. Los irlandeses después del diluvio se expandieron hacia el este, y en ese momento tenían tecnología avanzada y espiritualidad avanzada, tanto que tuvieron vidas largas. El libro Magia Natural habla de la Tartaria que tiene estos grandes instrumentos de viento de metal, que producirían un sonido agradable para toda la ciudad. Creo que este sonido tenía un efecto magnético en el cuerpo, permitiéndoles vivir largas vidas. Estas personas crearon estas grandes catedrales para la curación, la energía y el aprendizaje. Creo que en esta época los antiguos hiperbóreos o irlandeses se habían extendido por todo el mundo, mezclándose con múltiples culturas. Miremos este mapa nuevamente. Creo que estas ciudades masivas fueron generaciones después de que los hiperbóreos se extendieran al este de Rusia, India y África, y desde aquí, estoy seguro de que surgieron y se mezclaron una variedad de culturas diferentes. Creo que los celtas después del cataclismo eran diferentes tribus confusas, que se extendieron por toda Europa y Oriente Medio. Surgieron mitos que hablaban de los orígenes míticos de este gran imperio, y es por eso que estas tribus regresaron a Hibernia, o la antigua Irlanda. Estas tribus bárbaras salvajes, tal como las retratan los griegos, o lo que dice la historia convencional, cuando la verdad es que son mentiras mezcladas con la verdad.
Estas tribus invasoras que regresaron a su patria probablemente tomaron mucho de la cultura nativa, y es por eso que esta mentira funciona, porque sí hay una similitud. Pero aún así, los antiguos áreos o hiperbóreos no eran salvajes. Entonces, ¿por qué nos han hecho creer esta mentira? Pues bien, los fenicios son esta raza hiperbórea. Fenicio es solo un nombre encubierto para estos hiperbóreos mientras se expandían hacia el este a través de las generaciones. Estos también se mezclaron con otras tribus, por lo que hay mucha confusión. Esto explica por qué los fenicios eran tan avanzados y de dónde obtuvieron su sistema de escritura. No solo eso, sino también de dónde obtuvieron sus conocimientos de arquitectura. Fenicios y hiperbóreos. Hasta finales del siglo XIX, la mayor parte de la información sobre el Mediterráneo oriental pre-helenístico procedía de la Biblia hebrea. La gloria de los fenicios está en la Biblia. Los presumidos libaneses los reclaman como antepasados, y eran millonarios antiguos que enviaban tinte púrpura y madera de cedro a los ricos del mundo. Permítanme repetir esta cita. También establecieron sacerdocios y dieron alfabetos a las razas que no estaban ilustradas en tales asuntos hasta ese momento. Irlanda es el país en el que se descubrieron y desarrollaron por primera vez las artes y las ciencias. A este país, los griegos aplicaron el término ojigia, término que nunca fue dado excepto a los muy antiguos, y es de los irlandeses, los arios, que los griegos rastrearon su descendencia. Atlantis de Donnelly, página 458. En la historia convencional, los griegos obtuvieron su idioma de los fenicios. Para mí, esto es una especie de distracción del origen real. Quieren que busques en el Mediterráneo los orígenes de los griegos. Puedo decirte por qué. Tiene algo que ver con los judíos, pero eso tiene que ser para otro video. Cita: lo primero que hay que aclarar cuando se trata de los israelitas se refiere al origen del nombre Israel. Este nombre no era original del pueblo mencionado en la Biblia, cuyo centro era Jerusalén. Ninguna de las ciudades de los faraones Ixos y su gente lleva el título Israel. El término se originó con los irlandeses y los fenicios que habían erigido ciudades prominentes y sofisticadas en toda Europa del Este, Asia Menor y el Levante. Los fenicios eran originalmente de origen irlandés. Tenían algunas de sus bases más importantes en Irlanda y Escocia. Los fenicios no solo eran expertos marineros, sino que también hicieron buen uso de los puentes terrestres que una vez existieron entre Escandinavia e Inglaterra, y entre Inglaterra e Irlanda. Michael Sarian. Los fenicios eran en verdad hombres extraordinariamente dotados. Fueron una de las primeras razas en idear y emplear un alfabeto sofisticado, construir grandes ciudades y templos, fabricar papel para escribir y navegar por los mares del mundo. El hecho es que eran aria, o adeptos de la orden más alta. Eran maestros arquitectos, astrólogos, armadores, marineros, curanderos y científicos. Creemos que los fenicios, al igual que los escitas, originarios del oeste, preservaron los secretos de la construcción megalítica y muchas otras artes antiguas. Es posible que hayan sido los constructores originales de muchos templos a lo largo del Nilo. Esto es lo que sugiere el Antiguo Testamento, y lo que sugiere una gran cantidad de literatura masónica diversa. Cita: como nuestros eruditos no han podido ver la diferencia entre Israel y los judíos, han confundido completamente el asunto, y cuando hablan de hebreo antiguo, se refieren a fenicio. El manuscrito hebreo más antiguo data del año 489 DC. Es un rollo y fue encontrado en la sinagoga caraíta en Crimea. La versión Targums del Antiguo Testamento no data de antes del cautiverio babilónico de los judíos, y fue escrita en lengua aramea caldea, e incluso de esa versión no existe nada antes de Cristo. Así, cuando nuestros eruditos hablan del antiguo hebreo de los israelitas, evidentemente se refieren al fenicio, porque nunca lo han visto escrito en un rollo, solo la inscripción de Siloé, la piedra moabita y las inscripciones fenicias del este, el Mediterráneo, el sur de Rusia y Europa, particularmente en Gran Bretaña. Se sabe que los primeros fenicios se referían a sí mismos y a sus reyes con el término Got o Got, que significa cabras. Y aquí derivamos la palabra Dios, God, y bueno, Good, y de donde provienen nombres de lugares como Gotland y Göteborg.
etc. Los goths fueron llamados godos por los romanos. Estos godos caucásicos consideraban que los animales con cuernos, como los ciervos y las cabras, eran símbolos sagrados de su pueblo y sus dioses. Esto concuerda con lo que estaba diciendo sobre el carnero en Tartaria parte 1 y la conexión con Egipto. Cita: fueron ellos los fenicios, y no los israelitas, quienes fueron los creadores del alfabeto, los grandes constructores de templos y los mejores navegantes, astrónomos y adeptos del mundo. Lo que todavía dudan en aceptar son los orígenes irlandeses de los fenicios. Este hecho ha quedado oscurecido debido a la dispersión geográfica de los fenicios. Como hemos dicho, esta dispersión fue una necesidad después de la era de la catástrofe. En resumen, no creo que los antiguos irlandeses o los hiperbóreos deban considerarse celtas. El término celta se ha utilizado para muchas cosas, para dar a entender que los irlandeses vinieron del Mar Negro y tenían la piel olivácea hace miles de años. No me lo creo. Los hiperbóreos son los verdaderos constructores de estos asombrosos edificios y son la fuente de donde debemos buscar en los orígenes de la conspiración de Tartaria. El pueblo que hoy conocemos como fenicios son estos hiperbóreos muchas generaciones después de extenderse hacia el este. Permítanme aclarar también lo que no estoy diciendo. Los tártaros no son irlandeses. Estoy diciendo que tienen sus orígenes en los irlandeses o los antiguos hiperbóreos. La Gran Tartaria debió ser producto de estos pueblos. Si viste mi último video, hablé sobre los fenicios, las iglesias, la vibración del sonido y la alta tecnología, y, sinceramente, creo que estos hiperbóreos están conectados con todo eso. No morían, vivían en paz, tenían gran sabiduría. Creo que estos son los atributos que llevaron a una civilización avanzada, y luego fue robada. Creo que esto es importante porque si abrimos nuestra mente e intentamos imaginar esto como una posibilidad, ¿qué significa? ¿Podemos aprender a hacer esto de nuevo? ¿Podemos aprender a sanar nuestros cuerpos? ¿Dominar nuestras mentes? ¿Dominar la realidad? ¿Y si pudiéramos vivir durante cientos de años? Y no digas que es una locura, porque cuando piensas eso, lo que realmente significa es que en el fondo tienes una base de lo que es la realidad. Es decir, realmente crees que es de cierta manera, y la razón por la que piensas que esto es tan loco es porque significaría que la realidad no es lo que pensabas que era. Bueno, estoy dispuesto a argumentar que ninguno de nosotros realmente tiene idea de qué es esta realidad. Deberíamos realmente dejar ir y simplemente investigar, confiar en nuestra intuición y trabajar con otros para llegar a una conclusión, porque de lo contrario, solo estamos perpetuando la edad oscura. Gracias por ver el video, y dejemos que nuestras mentes se rebelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?